Usted envió a un exconvicto a una prisión federal por un delito que cometió y ahora está a punto de vender mi empresa por $800 millones utilizando registros falsificados. ¿De verdad pensó que no me enteraría? Esas palabras resonarían en la sala de reuniones de Capital Nexus en exactamente 47 minutos, pero por ahora nadie sospechaba nada. ¡Seguridad! Tenemos a un intruso en la sala de juntas, ladró Federico Beltrán, el director legal de Capital Nexus, señalando con su dedo impecablemente cuidado al hombre que estaba sentado en silencio al final de la imponente mesa de caoba. Alejandro Ríos, de 41 años, no se inmutó, simplemente se ajustó el cuello de su sencilla camisa de algodón y mantuvo la mirada fija en los 7 ejecutivos que acababan de entrar en lo que creían que era su espacio de negociación privado. La adquisición de $800 millones entre Capital Nexus y Tech Venture Solutions debía cerrarse en las próximas 2 horas y nadie esperaba encontrarse con alguien como él allí. «Señor, voy a necesitar que se retire de inmediato», insistió Sofía Castro, la directora financiera de Nexus, mientras sus tacones Prada resonaban con autoridad sobre el mármol pulido. «Esta es una reunión privada, solo para altos directivos». Alejandro había anticipado esa reacción exacta. Después de pasar 7 largos años en una penitenciaría federal por un delito de cuello blanco que no cometió, sabía perfectamente cómo la élite corporativa juzgaba a las personas por su apariencia. Sus manos curtidas, el tatuaje apenas visible en su antebrazo y su ropa de tienda de bajo costo gritaban «No pertenece aquí», en un salón donde un solo reloj valía más que el salario anual de la mayoría de la gente. «Creo que ha habido un grave malentendido», dijo Alejandro con calma, su voz poseyendo una autoridad inesperada que hizo que Sofía se detuviera a mitad del paso. «Escúchame, amigo», interrumpió Martín Quiroga, el arrogante vicepresidente de operaciones de Nexus, mientras ya sacaba su teléfono. «No sé cómo esquivaste la seguridad del edificio, pero este jueguito te va a salir caro. Llamaré a la policía ahora mismo». Lo que ninguno de ellos sabía era que Alejandro había recibido 3 mensajes anónimos durante el último mes. Mensajes que contenían fotografías de esos mismos ejecutivos celebrando en restaurantes exclusivos de Puerto Madero, capturas de pantalla de correos internos hablando de limpiar el informe de debida diligencia. Y lo más inquietante de todo, un documento escaneado que mostraba su propia firma falsificada en el cargo de malversación que le había robado 7 años de vida. Alguien lo quería aquí, alguien conocía la verdad. «Antes de que haga esa llamada», dijo Alejandro, llevando lentamente la mano al bolsillo de su chaqueta, mientras 4 ejecutivos se tensaban visiblemente. «Quizás quiera ver esto». Puso una pequeña memoria USB sobre la mesa, aunque sospecho que preferiría manejar esto en privado. El rostro de Federico se puso rojo. «¿Es eso una amenaza? Sofía, llama a seguridad de inmediato». Mientras Sofía se disponía a tomar el teléfono, la puerta de la sala de juntas se abrió. Pero en lugar de guardias de seguridad, entró una mujer con un impecable traje color grafito, llevando un maletín de cuero con el logo grabado de Tech Venture Solutions. «Lamento mucho la demora», anunció alegremente, deteniéndose de golpe. Sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocer a Alejandro. El maletín resbaló ligeramente de sus manos. «Dios mío, Alejandro». La sala quedó en silencio. Incluso Martín bajó su teléfono. Laura Ríos, la hermana menor de Alejandro, a quien no veía desde hacía 4 años, y aparentemente, según la tarjeta de presentación que le había enviado el mes pasado, la recién nombrada directora de operaciones de Tech Venture Solutions, la misma empresa que Nexus intentaba adquirir. «¿Ustedes dos se conocen?», preguntó Federico con suspicacia. Alejandro observó el rostro de su hermana con atención. La última vez que habían hablado, ella le había dicho que nunca más quería verlo, que su historial criminal había avergonzado a la familia sin remedio.
Sin embargo, allí estaba ella, y algo en su expresión sugería que este encuentro no era una simple coincidencia. «Laura», dijo Alejandro en voz baja, «¿me enviaste esos mensajes?» Su mandíbula se tensó de forma casi imperceptible, un tic que recordaba de la infancia cuando ocultaba algo importante. Federico se interpuso entre ellos. «¿Qué mensajes? ¿Qué demonios está pasando aquí?» Pero Alejandro ya estaba atando cabos y algo le aceleró el pulso. Si Laura era la directora de operaciones de Tech Venture y le había enviado pruebas del fraude corporativo en Nexus, entonces este acuerdo de adquisición no era solo un negocio, esto era personal. Y la memoria USB contenía información que o destruiría a todos en esta sala o finalmente limpiaría su nombre. La pregunta era, ¿de qué lado estaba realmente su hermana? Si te está gustando esta historia de traición y verdades ocultas, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucede a continuación cambiará todo lo que crees saber sobre la justicia corporativa. Federico fue el primero en reaccionar. «Muy bien, basta de este drama», espetó, enderezándose la corbata. «La seguridad ya viene en camino. El señor, sea quien sea, será escoltado fuera y procederemos a la firma». Laura no se movió. Seguía mirando a Alejandro como si viera un fantasma que sabía demasiado. «Su nombre es Alejandro Ríos», dijo finalmente, su tono controlado pero cortante. «Y hace 7 años, Capital Nexus testificó en su contra en un tribunal federal». Un atisbo de incomodidad cruzó el rostro de Federico, desapareciendo tan rápido como apareció. Martín puso los ojos en blanco. «Esto es el colmo», se burló Martín. «Así que tenemos a un exconvicto resentido arruinando una reunión porque no puede superar su pasado». «Laura, si esto es una especie de chantaje emocional antes del acuerdo, no va a funcionar». Alejandro casi sonrió de forma amarga. ¿Chantaje emocional? Pensó en la celda del tamaño del baño privado de Federico, en su madre, que murió mientras él estaba tras las rejas, en las audiencias de libertad condicional, donde la palabra remordimiento le fue lanzada como un arma por un crimen que jamás cometió. Dejó que el silencio se extendiera antes de hablar. «Tienes razón, Martín», dijo Alejandro en voz baja. «No lo he superado. Es difícil superarlo cuando las personas que arruinaron tu vida ahora están tratando de hacerse ricos con la empresa que tú construiste». Sofía frunció el ceño. «¿La empresa que construiste? Tech Venture no te pertenece. Pertenece a nuestros accionistas». Laura lo interrumpió. «En realidad, eso no es del todo preciso». Todas las cabezas se giraron hacia ella. «Laura», advirtió Federico con la voz grave, «ya lo discutimos. Seguimos el guión acordado, o este trato no se cierra». «Claro», respondió ella con la mirada fija en Alejandro. «La diferencia es, él conoce el guión real». La tensión en la sala se hizo más densa. Por un momento, el único sonido fue el zumbido distante del aire acondicionado. Federico se ajustó las gafas. «Aclaremos algo», dijo recurriendo a su voz de abogado entrenado. «Señor Ríos, usted fue condenado por orquestar un esquema fraudulento de transferencia de activos que le costó millones a Tech Venture. Nexus ayudó a las autoridades y luego se convirtió en inversor estratégico cuando la compañía estaba en apuros. Hoy estamos aquí para formalizar una adquisición mutuamente beneficiosa. Su presencia aquí es una invasión ilegal, nada más». Alejandro ladeó la cabeza ligeramente. Ahí estaba, la versión oficial, limpia, esterilizada, convertida en arma. «¿Eso fue lo que le dijo a la junta directiva?», preguntó Alejandro. «¿Que yo robé de mi propia empresa y que ustedes resultaron ser los nobles rescatadores?» Laura se encogió. «¿Tu propia empresa?», Martín resopló. «Eras un gerente de operaciones, no el fundador genio». Ahí estaba de nuevo la suposición, la arrogancia, la certeza de que alguien con antecedentes penales no podía ser más que un empleado desechable.
Alejandro se reclinó en su silla, con las manos cruzadas, casi relajado ahora. «De verdad que no tienen idea de con quién están hablando, ¿verdad?», dijo. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez entraron 2 guardias de seguridad, fornidos como paredes con uniformes oscuros. «Señor», dijo uno de ellos mirando a Alejandro, «se nos ha pedido que lo retiremos del piso». Federico exhaló, aliviado. «Por fin. Caballeros, acompáñenlo fuera y asegúrense de que se le prohíba la entrada al edificio, de forma permanente». Alejandro no miró a los guardias. Sus ojos estaban fijos en Laura. «Si me voy ahora», dijo, con voz baja pero firme, «ellos se llevarán $800 millones y un crimen que nunca llega a un tribunal». «¿Eso es lo que quieres?». Esa frase impactó. El guardia dudó, mirando a Federico, luego a Laura, claramente inseguro de quién tenía realmente el poder en la sala. «Esto es acoso», espetó Martín. «Los está manipulando. Es un delincuente convicto. Por el amor de Dios». Así es exactamente como opera esta gente. Teatro emocional, medias verdades, complejo de víctima. No hicimos nada malo. Las mejillas de Laura se ruborizaron. «Esta gente, Martín», repitió lentamente, «¿te refieres a los ex reclusos o a las personas a las que incriminan cuando les conviene?» Martín abrió la boca, luego la cerró. Alejandro sintió que la ira le quemaba en el pecho, pero ya no era salvaje, era aguda, concentrada. «Me está llamando mentiroso», dijo, «mientras está sentado en una sala construida sobre mis patentes, mis algoritmos y mis firmas que usted falsificó». Sofía se burló. «¿Patentes? Usted no tiene patentes a su nombre». «Ya no», replicó Alejandro. «Pero hace 7 años, TechVenture presentó 3 patentes provisionales para software de logística predictiva, todas bajo una entidad interna fantasma. 2 días antes de mi arresto, esas solicitudes fueron reasignadas a una subsidiaria de Nexus». ¿Le gustaría explicar esa cronología, Federico? Por primera vez, un pánico genuino se agitó en los ojos de Federico. «No tiene ninguna prueba de nada de eso», respondió demasiado rápido. Alejandro golpeó la memoria USB con un dedo. «Eso fue lo que dijo la noche antes de mi sentencia. Recuerda, ¿verdad? Cuando me ofreció un acuerdo si firmaba un NDE y aceptaba la culpa en silencio». Laura inspiró bruscamente. Los guardias intercambiaron una mirada. Sofía negó con la cabeza. «Esto es absurdo. Si algo de eso fuera real, su abogado lo habría usado». «Lo intentó», replicó Alejandro. 3 semanas después, su coche accidentalmente se salió de un puente en un día despejado, sin marcas de derrape. Los archivos del caso se perdieron en el choque. El juez se negó a dar continuidad. Es curioso cómo funciona eso cuando te enfrentas al tipo de dinero que hay sentado en esta sala. Por un segundo, incluso Martín dejó de sonreír con desdén. El guardia más cercano a Alejandro bajó la voz. «Señor, ¿tiene documentación que respalde algo de esto?». Alejandro se giró hacia él. «Cada correo electrónico, cada transferencia, cada borrador de contrato, cada memorando interno donde me llamaban el chivo expiatorio perfecto, porque un exconvicto con padres inmigrantes nunca ganaría contra Capital Nexus en los tribunales». La frase quedó suspendida en el aire como una cuchilla. «Ya es suficiente», espetó Federico, golpeando la palma de su mano contra la mesa. «Este circo entero termina ahora. Sáquenlo». Pero el guardia no se movió. «Con todo respeto, señor», dijo el guardia con cautela, «si realmente tiene lo que dice, esto supera un simple problema de allanamiento». Uno de los ejecutivos del fondo, un hombre llamado Diego que había estado observando en silencio desde la esquina, finalmente rompió su silencio. «Federico, necesitamos contactar a la junta directiva para esta llamada». Solo por un instante todos lo vieron. La grieta en la impecable compostura de Federico era pequeña, pero estaba allí. Alejandro lo observó y se dio cuenta de algo importante. No le temían como exconvicto, le temían como algo completamente diferente.
no una víctima, un accionista. Si esta historia te está tocando una fibra sensible y quieres ver hasta dónde puede llegar alguien empujado al límite, asegúrate de estar suscrito, porque el siguiente movimiento que haga Alejandro cambiará el poder en esta sala de una manera para la que ninguno de ellos está preparado. ¿Un accionista? Martín se rió, pero sonó hueco. No puede ser serio. Alejandro no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en su chaqueta otra vez, lenta, deliberadamente, y sacó un documento doblado, papel antiguo, doblado por haber sido llevado consigo durante años. Tech Venture Solutions, dijo, desdoblándolo con cuidado, se constituyó el 14 de marzo de 2011. 3 cofundadores. 2 de ellos están muertos ahora. El tercero pasó 7 años en una celda de una prisión federal. La mano de Laura voló a su boca. El rostro de Federico se vació de color. Eso es imposible. Los registros de constitución fueron sellados después de los procedimientos de quiebra. ¿Cómo quiebra?, interrumpió Alejandro. No hubo ninguna quiebra, Federico. Usted fabricó documentos de insolvencia para provocar una reestructuración hostil. Lo sé porque tengo los estados financieros reales de 2016. Tech Venture era rentable. 13 millones en ingresos, 6 millones netos. Necesitaban que estuviéramos débiles para tomar el control, así que nos hicieron parecer débiles. Sofía escribía rápidamente en su teléfono ahora, probablemente buscando viejos registros, su confianza visiblemente resquebrajada. Incluso si eso es cierto, dijo sin levantar la vista, usted perdió todos los derechos de propiedad cuando fue condenado. Es estatutario en las regulaciones corporativas. Una condena por delito grave equivale a la pérdida automática de acciones. Solo si firmé el acuerdo de confiscación, respondió Alejandro, cosa que no hice. Federico golpeó la mesa con la mano de nuevo. Usted lo firmó delante de su propio abogado. Firmé un acuerdo de conciliación, corrigió Alejandro, su voz firme como el acero. No una transferencia de acciones. Tengo el original. Usted lo alteró después de que fui procesado y puesto bajo custodia. Mi abogado intentó plantear el problema, pero como dije, puente, coche, momento conveniente. La sala había quedado completamente en silencio, salvo por el tecleo frenético de Sofía. Uno de los ejecutivos más jóvenes, Diego, que había estado observando en silencio desde la esquina, finalmente habló. Si lo que él dice es cierto, toda la adquisición se basa en una propiedad fraudulenta. Nexus, en realidad, no posee lo suficiente de Tech Venture como para autorizar esta venta. Cállate, Diego, siseó Martín. Pero Diego no se calló. No, en serio, si hay una disputa de propiedad legítima, no podemos cerrar este trato. Solo la responsabilidad legal. No hay disputa, cortó Federico bruscamente, girándose hacia Alejandro. Porque incluso si usted fuera cofundador, lo cual ya no puede probar, sus acciones se diluirían hasta la irrelevancia después de 7 años de capitalización. Alejandro sonrió por primera vez. No fue una sonrisa cálida. Qué curioso que mencione la capitalización, dijo, porque tengo documentación que demuestra que 4 de sus mayores rondas de financiación se basaron en mis algoritmos, presentados como tecnología patentada de Nexus. Eso es fraude de valores, Federico. Y a diferencia de la malversación, ese no tiene estatuto de limitación. Sofía dejó de teclear. Laura por fin se movió, caminando lentamente hacia la mesa. «Alejandro», dijo en voz baja, «¿por qué no me dijiste nada de esto?» Él miró a su hermana. Realmente la miró. Y por un momento, la ira se suavizó en algo más triste. «Porque la última vez que intenté decirte la verdad, me llamaste mentiroso y dijiste que había destruido la reputación de nuestra familia», dijo Alejandro. «Dejaste de visitarme, dejaste de contestar mis llamadas. Así que dejé de intentarlo». Las lágrimas asomaron a los ojos de Laura, pero las contuvo. «Yo tenía 23 años», susurró. «No sabía qué creer,
Me mostraron pruebas, documentos con tu firma, testimonios de personas en las que confiaba. ¿Personas como él? Alejandro hizo un gesto hacia Federico. Ella asintió, apenas. Federico intentó recuperar el control. Esto es muy conmovedor, pero no cambia los hechos. Fue condenado, cumplió condena, tiene antecedentes. Ningún tribunal va a anular un caso tan antiguo, basándose en teorías de conspiración y documentos que pueden o no ser auténticos. Tiene razón, asintió Alejandro. Por eso no fui a la corte. Eso detuvo a todos. Fui a alguien mejor, continuó Alejandro. Una periodista de investigación llamada Carla Méndez. Quizás ha oído hablar de ella. Ganó un Pulitzer hace 2 años por exponer el fraude corporativo en Meridian Industries. La mandíbula de Federico se apretó tanto que un músculo le tembló en la mejilla. Ella ha estado trabajando en esta historia durante 8 meses, dijo Alejandro. Cada correo electrónico que tengo, ella lo tiene. Cada contrato, cada registro de transferencia, cada memorando interno donde discutieron manejar la narrativa en torno a mi condena. Y mañana por la mañana se publica en su plataforma 3 millones de suscriptores, evidencia documental completa. Martín se levantó de un salto. Eso es extorsión. No, corrigió Alejandro con calma. Extorsión es cuando se amenaza a alguien para obtener algo que se desea. Yo no estoy pidiendo nada, solo les estoy diciendo lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué está aquí?, demandó Sofía, su voz tensa por el pánico apenas controlado. Alejandro se inclinó hacia adelante. Porque Laura me pidió que viniera, dijo mirando a su hermana. Hace 3 semanas me envió un mensaje. Dijo que había encontrado algo en los archivos de Tech Venture que no cuadraba. Preguntó si sabía algo sobre cuentas offshore vinculadas a ejecutivos de Nexus. Fue entonces cuando me di cuenta de que finalmente estaba empezando a ver la verdad. La voz de Laura apenas era audible. Encontré los documentos de constitución originales en un servidor archivado. Tu nombre estaba en ellos. Y luego vi las transferencias financieras, millones moviéndose a empresas fantasma la misma semana que te arrestaron. No quería creerlo, pero no eres estúpida, terminó Alejandro por ella. Sabías que algo estaba mal. Federico se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Esta reunión ha terminado. Volveremos a reunirnos cuando hayamos consultado con el asesor legal. Siéntese, Federico, dijo Laura. Todos se giraron hacia ella. Dije, siéntese. Su voz había cambiado, más dura, más cortante, con una autoridad que sorprendió incluso a Alejandro. Federico dudó, luego lentamente se dejó caer de nuevo en su silla. Laura se dirigió a Alejandro. Dijiste que no estabas pidiendo nada. Pero viniste aquí por una razón. ¿Qué quieres? Alejandro estudió su rostro, su hermana pequeña, la que solía traerle café durante las noches en vela cuando estaban construyendo la empresa, la que dejó de creer en él cuando más importaba. Quiero que canceles la adquisición, dijo simplemente. Eso es una locura, farfulló Martín. 800 millones... construidos sobre tecnología robada y una premisa falsa, interrumpió Alejandro. Tech Venture no es de Nexus para venderla. Nunca lo fue. Sofía negó con la cabeza. Incluso si cancelamos, los accionistas demandarán. La junta directiva exigirá explicaciones. Esto destruirá la empresa. Bien, dijo Alejandro sin rodeos. Destrúyela. Quémala hasta los cimientos si es necesario. Luego renuévala de la manera correcta, con la verdad. Laura guardó silencio por un largo momento, procesándolo todo. Luego hizo algo que hizo que el rostro de Federico se pusiera blanco. Abrió su maletín de cuero y sacó el acuerdo de adquisición, las 247 páginas. Sin decir una palabra, comenzó a romperlo por la mitad. «Laura, ¿qué diablos estás haciendo?», gritó Federico. «Lo que debí haber hecho hace 4 años», respondió ella, rasgando otra sección. «Creerle a mi hermano». «Martín,
Se lanzó hacia adelante tratando de agarrar los papeles, pero uno de los guardias de seguridad, sorprendentemente, se interpuso. «Señor, creo que debería dejarla terminar», dijo el guardia en voz baja. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No romperse, abrirse. Federico estaba de nuevo de pie, señalando a Laura. «Acabas de hundir un acuerdo de 800 millones de dólares. La Junta te destituirá antes de que termine el día». Laura lo miró a los ojos sin inmutarse. «Entonces supongo que tendrán que destituirme. Pero esta empresa fue construida por 3 personas que creían en algo real. Uno de ellos está parado en esta sala y no voy a permitir que lo borren de nuevo». Por primera vez en 7 años, Alejandro sintió algo que casi había olvidado: esperanza. Pero Federico no había terminado. Sacó su teléfono con manos temblorosas. «Bien, ¿quieres jugar a este juego? Llamaré a nuestros abogados ahora mismo. Los sepultaremos a ambos en litigios durante la próxima década». Alejandro se puso de pie lentamente, recogiendo la memoria USB de la mesa. «Adelante», dijo. «Pero antes de que haga esa llamada, debe saber que Carla Méndez no es la única persona con la que compartí esta información». Federico se congeló. «¿Qué? La Comisión de Bolsa y Valores, CC, recibió una pista anónima hace 3 días», continuó Alejandro. «Completa con registros financieros que muestran un fraude sistemático en 4 rondas de financiación. Ya han abierto una investigación preliminar». La sala quedó en silencio sepulcral. El rostro de Sofía se había puesto pálido. Diego parecía que iba a desmayarse. Martín solo miraba fijamente, su arrogancia finalmente completamente destrozada. «Está fanfarroneando», susurró Federico. Pero ya no había convicción en su voz. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. «¿Lo estoy? Porque el investigador asignado al caso se llama Roberto Pacheco, exfiscal federal. Odia a los criminales de cuello blanco más que a nadie que haya conocido. Y es muy, muy bueno en su trabajo». La mano de Federico que sostenía el teléfono comenzó a temblar. «Así es como sigue la cosa», dijo Alejandro con voz baja pero absoluta. «Va a salir de este edificio. Va a renunciar a Nexus antes del final del día de mañana. Y va a esperar que, cuando la CES termine su investigación, decidan que solo es incompetente en lugar de criminal. ¿Y si no lo hago?», se las arregló para decir Federico. Alejandro sonrió, frío, definitivo. «Entonces dejaré de protegerlo de lo que realmente sé, porque Federico, esa memoria USB, eso es solo el adelanto. La historia completa, esa termina con todos ustedes, en el tipo de celda en la que pasé 7 años». El guardia cerca de la puerta la abrió en silencio. «Creo que es hora de que ciertas personas se vayan», dijo mirando directamente a Federico. Uno por uno, los ejecutivos de Nexus salieron, sus rostros máscaras de shock, rabia y miedo. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos, solo quedaron Alejandro, Laura y el peso abrumador de 7 años de injusticia que finalmente se estaba resquebrajando. Laura se volvió hacia él con lágrimas corriendo por su rostro ahora. «Lo siento mucho», susurró. «Lo siento muchísimo». Alejandro quería seguir enojado. Parte de él todavía lo estaba, pero otra parte, la que recordaba quiénes solían ser antes de todo esto, simplemente se sentía agotada. «Lo resolveremos», dijo en voz baja. Pero incluso mientras lo decía, sabía que la parte más difícil no había terminado, porque la pregunta que flotaba entre ellos ahora no era solo sobre justicia o venganza, era sobre si alguna vez se podría reconstruir verdaderamente algo después de que ha estado roto durante tanto tiempo. 3 horas después, Alejandro estaba de pie frente a las ventanas de piso a techo en la oficina temporal de Laura, observando las luces de la ciudad parpadear abajo. Su reflejo lo miraba fijamente, más viejo, más duro, pero aún reconociblemente él. Detrás de él,
Laura estaba en su cuarta llamada telefónica con la junta directiva de Tech Venture, explicando por qué acababa de destruir el mayor día de pago en la historia de la compañía. «No, entiendo las preocupaciones fiduciarias», dijo con la voz tensa pero firme. «Pero si hubiéramos seguido adelante con documentación de propiedad fraudulenta, enfrentaríamos cargos criminales, no solo ingresos perdidos». «Sí, estoy al tanto de las implicaciones para los accionistas. No voy a renunciar». Alejandro la escuchó exhalar lentamente después de que terminó la llamada. «2 miembros de la junta quieren que me vaya de inmediato», dijo ella. 3 quieren esperar por la revisión legal. Uno preguntó si considerarías aceptar un acuerdo para que esto desaparezca en silencio. Alejandro se giró de la ventana. «¿Qué les dijiste?» «Que mi hermano ya no hace que las cosas desaparezcan en silencio». Una leve sonrisa cruzó su rostro, pero se desvaneció rápidamente. «Laura, sabes que esto empeora antes de mejorar, ¿verdad? La investigación de las SES es real. Cuando empiecen a sacar registros, van a encontrar cosas que implican a personas más allá de solo Nexus». Ella asintió lentamente. «¿Incluyendo a gente de Tech Venture? Tal vez. No sé quién estaba involucrado en ese entonces. Pero la corrupción no suele mantenerse contenida». Laura se hundió en su silla, de repente luciendo agotada. «Sigo pensando en mamá, en cómo pasó sus últimos años creyendo que nos habías traicionado. Murió pensando que su hijo era un criminal». Eso golpeó más fuerte de lo que Alejandro esperaba. Había pasado 7 años construyendo muros alrededor de ese dolor en particular, y ahora Laura acababa de abrirlos con una sola frase. «Lo sé», dijo en voz baja. «Pude haberte visitado más», continuó Laura con la voz quebrándose. «Pude haber hecho más preguntas. Pude haber...» «Eras una niña», interrumpió Alejandro. 23 años, viendo cómo tu mundo entero se desmoronaba. Creíste lo que todo el mundo te dijo que creyeras. No te culpo por eso. Deberías, tal vez, pero no lo hago». Se sentaron en silencio por un momento, el peso de los años perdidos presionando sobre ambos. Entonces el teléfono de Laura vibró. Ella lo miró y su expresión cambió instantáneamente. «Es Federico», dijo. Alejandro se enderezó. «No conteste». Pero ella ya había descolgado, poniendo el altavoz. «Laura». La voz de Federico era tensa, controlada, en esa forma peligrosa en que suena la gente cuando apenas se mantiene entera. «Necesitamos hablar, en privado». «No creo que tengamos nada que discutir», respondió Laura con frialdad. «Acabas de costarle a Capital Nexus $800 millones», continuó Federico. «Pero lo que es más importante, les costaste a nuestros inversores, gente con muy larga memoria y abogados muy caros, la misma cantidad. No van a dejar que esto se olvide así como así. ¿Es eso una amenaza?» «Es un baño de realidad», dijo Federico. «Crees que romper un contrato te convierte en una heroína. Todo lo que has hecho es pintar un blanco en tu espalda y en la de tu hermano». Alejandro se acercó al teléfono. «Federico, soy Alejandro. Si está llamando para intimidarnos, está perdiendo su tiempo». Una risa amarga salió por el altavoz. «¿Intimidar? No. Llamo para darles una última oportunidad de ser inteligentes. La investigación de la SEC puede desaparecer. La periodista puede ser convencida de retener la historia. Todo esto puede desvanecerse si firman un acuerdo mutuo de no divulgación y aceptan un acuerdo razonable». «¿Qué tan razonable?», preguntó Laura, escéptica. 15 millones, repartidos entre ambos, libres de impuestos, cuenta offshore, completamente irrastreable. Se van ricos y libres. Nosotros nos vamos con nuestras reputaciones intactas. Todos ganan». Alejandro casi se ríe. «¿Cree que pasamos por todo esto por dinero?» «Todo el mundo pasa por todo por dinero», respondió Federico sin rodeos. «No sea ingenuo. Pasó 7 años en prisión. Perdió todo. Esta es su oportunidad de recuperar algo». «Ya recuperé algo», dijo Alejandro. «A mi hermana. Mi verdad, mi respeto propio.
Eso no se puede comprar, Federico. Hubo una pausa en la línea, lo suficientemente larga como para que Alejandro se preguntara si Federico había colgado. Luego su voz regresó, más baja ahora, casi desesperada. Alejandro, escúcheme con mucha atención. Usted no tiene idea de con quién está tratando. Nexus no es solo una firma de capital riesgo. Tenemos conexiones en todos los niveles: federal, estatal, corporativo. ¿Cree que la SEC nos asusta? Tenemos 3 excomisionados de la SEC en nuestra junta asesora. ¿Cree que una periodista importa? Somos dueños de medios de comunicación. Está jugando un juego que no puede ganar. Entonces, ¿por qué nos está ofreciendo dinero para que nos detengamos?, replicó Alejandro. Silencio de nuevo. Laura se inclinó hacia adelante. Porque tiene miedo, ¿verdad, Federico? Teme que por una vez no puede controlar la narrativa. Usted no entiende. No, interrumpió Alejandro. Usted no entiende. He pasado 7 años sin nada que perder. Usted ha pasado 7 años construyendo un imperio sobre mentiras. ¿Quién de nosotros cree que es más peligroso ahora mismo? La línea se cortó. Laura miró a Alejandro, algo como admiración y miedo mezclándose en su expresión. Van a venir por nosotros con todo lo que tienen. Lo sé, podríamos perder Tech Venture por completo. La Junta podría obligarnos a salir a los 2. Lo sé. Podríamos terminar en la ruina, en la lista negra, tal vez incluso enfrentando represalias legales. Alejandro la miró a los ojos. Pasé 7 años en una celda por algo que no hice. Lo que sea que nos lancen ahora, puedo manejarlo. La pregunta es, ¿tú puedes? Laura se puso de pie, caminando hacia la ventana donde Alejandro había estado parado momentos antes. Miró hacia la ciudad, la misma ciudad donde su madre había muerto, donde su empresa había sido robada, donde todo se había desmoronado. Pasé 4 años convenciéndome de que quedarme callada y seguir el juego era la opción inteligente, dijo. Que mantener la cabeza baja y ascender en la escalera era el éxito. Pero ¿sabes de qué me di cuenta esta noche? ¿De qué? He estado en mi propia prisión todo este tiempo, solo que con mejores muebles. Alejandro sintió que algo cambiaba en su pecho. Orgullo, tal vez, o esperanza, o alguna combinación de ambos. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Laura. Alejandro sacó su teléfono y abrió un borrador de correo electrónico en el que había estado trabajando durante semanas. Estaba dirigido a Carla Méndez, la periodista, con un asunto que decía: historia completa, lista para publicar. Ahora, dijo, dejamos de protegerlos de la verdad. Pulsó enviar. En segundos, su teléfono vibró con una respuesta. Recibido. La historia se publica en 6 horas. Gracias por tu coraje. El teléfono de Laura inmediatamente comenzó a sonar. Miembros de la Junta, inversores, probablemente Federico de nuevo. Ella rechazó todas las llamadas. 6 horas, dijo ella. Eso es lo que tenemos antes de que todo cambie. Alejandro asintió. Antes de que todos sepan lo que realmente pasó. ¿Estás listo para eso?, pensó en el funeral de su madre, al que asistió solo con esposas y un guardia vigilando. En las noches en su celda, cuando se preguntó si alguien alguna vez le creería. En los años de silencio, vergüenza y pérdida. He estado listo durante 7 años, dijo. Se quedaron juntos en la ventana, mientras la ciudad latía debajo de ellos, sin darse cuenta de que en solo 6 horas, una de las mayores historias de fraude corporativo en años estaba a punto de estallar. Y por primera vez desde su arresto, Alejandro Ríos sintió algo que casi había olvidado que existía: la posibilidad de reivindicación. Pero ninguno de los dos vio el SUV negro acercándose a la entrada del edificio abajo, o a los 3 hombres con trajes caros saliendo, llevando maletines, y con expresiones que sugerían que esta confrontación estaba lejos de terminar. Porque mientras Alejandro y Laura se preparaban para una batalla pública a través de los medios y las investigaciones, Federico Beltrán acababa de llamar a personas que no creían en seguir esas reglas.
el tipo de personas que hacen que los problemas desaparezcan de forma permanente y a las que se les acababa de dar 2 nombres. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo a las 11:47 p.m. 3 hombres salieron. Trajes caros, ojos fríos, el tipo de personas que se ganaban la vida asegurando que las verdades inconvenientes permanecieran enterradas. El hombre principal, alto con cabello plateado y una cicatriz a lo largo de la mandíbula, se acercó al escritorio de recepción, donde estaba sentado un guardia de seguridad nocturno. «Estamos aquí para ver a Laura Ríos», dijo, mostrando una cartera de credenciales demasiado rápido para que el guardia pudiera leerla correctamente. «Consulta ejecutiva. Ella nos está esperando». El guardia frunció el ceño, buscando su teléfono. «Permítame solo confirmar». La mano del hombre se disparó, agarrando la muñeca del guardia con una precisión aterradora. «Eso no será necesario». Lo que ninguno de ellos sabía era que Alejandro había pasado 7 años aprendiendo a leer el peligro y había notado el su. «Laura», dijo en voz baja todavía en la ventana, «tenemos que irnos. Ahora». Ella levantó la vista de su teléfono, confundida. «¿Qué? ¿Por qué? Porque no van a esperar 6 horas para detener esta historia». Él ya se estaba moviendo hacia su escritorio, agarrando su computadora portátil y la carpeta que contenía los documentos originales de Constitución. «Están aquí ahora». «¿Quién está aquí?» «Gente que no negocia». El rostro de Laura palideció al entender. Agarró su bolso y se movieron rápidamente hacia la salida trasera. Una escalera de servicio que la mayoría de los ejecutivos ni siquiera sabían que existía. Habían llegado a la mitad del pasillo cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe detrás de ellos. «Señor Ríos, señorita Ríos, deténganse ahí». La voz del hombre de cabello plateado resonó por el pasillo. Corrieron. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras llegaban a la escalera, bajando los escalones de 2 en 2. 7 años de ejercicios en prisión significaban que estaba en mejor forma de lo que parecía, pero Laura estaba luchando con los tacones. «¡Déjalos!», jadeó, quitándose los zapatos. Detrás de ellos, fuertes pasos resonaban en su persecución. Salieron de la escalera hacia el estacionamiento subterráneo, las ásperas luces fluorescentes haciendo que todo pareciera duro y surrealista. Alejandro localizó el coche de Laura al otro lado de la extensión de hormigón. «¡Las llaves!», gritó. Laura se las arrojó y corrieron hacia el vehículo. Las manos de Alejandro temblaban mientras lo desbloqueaba. La memoria muscular de hace 7 años se activaba mientras se deslizaba en el asiento del conductor. El motor rugió en vida justo cuando la puerta de la escalera se abría de golpe detrás de ellos. Alejandro pisó el acelerador a fondo. El coche chirrió fuera del garaje, los neumáticos humeando, mientras uno de los hombres se lanzaba fuera del camino. Por el espejo retrovisor, Alejandro los vio corriendo de vuelta hacia su SUV. «¡Dios mío!», respiró Laura. «¡Dios mío, esto está pasando de verdad!». «Llama a la policía», dijo Alejandro, zigzagueando a través del tráfico nocturno, «y decirles que hombres de traje nos están persiguiendo, pensarán que estamos paranoicos». «Entonces llama a Carla Méndez, dile que publique ahora, no en 6 horas, ahora mismo». Las manos de Laura temblaban mientras marcaba, poniendo el teléfono en altavoz. «Alejandro», la voz de Carla se escuchó, alerta a pesar de la hora tardía. «¿Qué pasa?». «Están tratando de detener la historia», dijo Alejandro, revisando el espejo de nuevo. El SUV negro estaba a 3 coches detrás, acercándose. «Necesitas publicar todo inmediatamente. No puedo simplemente...». «El proceso editorial, Carla. Enviaron gente para detenernos físicamente. Si no lo logramos esta noche, esa historia muere con nosotros. Por favor, una pausa». Luego, «Dame 10 minutos». Laura se agarró al salpicadero mientras Alejandro tomaba un giro brusco, cruzando un barrio residencial. «¿A dónde vamos?». «A un lugar público.
un lugar con cámaras y testigos. Se dirigió hacia el centro, hacia la estación de noticias abierta a las 24 horas donde trabajaba Carla Méndez. Si pudieran entrar, salir en cámara, hacer suficiente ruido para que hacerlos desaparecer fuera imposible. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de correr. Última oportunidad para arreglar esto en silencio. Alejandro se lo mostró a Laura. Su rostro se endureció. Contesta, dijo ella. No nos detendremos, y el mundo está a punto de saber por qué. Alejandro lo escribió con una mano, aún conduciendo, y pulsó enviar. 2 minutos después, se detuvieron frente a Canal 7 Noticias. Alejandro apenas puso el coche en modo de estacionamiento antes de que salieran y corrieran hacia la entrada. El sub chilló al detenerse detrás de ellos, pero Alejandro había cronometrado perfectamente. Carla Méndez estaba parada en la puerta, un equipo de cámara detrás de ella, filmando todo. Alejandro Ríos, gritó en voz alta, profesionalmente. Gracias por aceptar esta entrevista nocturna sobre su condena errónea y el fraude corporativo que lo puso tras las rejas. El hombre de cabello plateado se detuvo en seco, a 3 metros de Alejandro, de repente consciente de que estaba en cámara. Su mano, que había estado buscando dentro de su chaqueta, se congeló. Carla dio un paso adelante con el micrófono extendido. ¿Y usted quién es? ¿Está asociado con Capital Nexus? El rostro del hombre se quedó en blanco. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó de regreso al sub. En segundos se habían ido. Alejandro sintió que sus rodillas casi cedían por el alivio. «Maldito loco», dijo Carla, dejando caer el tono profesional cuando la cámara dejó de rodar. «Realmente lo hiciste. La historia acaba de publicarse hace 3 minutos. Ya es tendencia». Laura sacó su teléfono con manos temblorosas. Ahí estaba, el informe de investigación de Carla, completo con documentos, cadenas de correo electrónico, registros financieros, todo. El titular decía, exconvicto o víctima. Como un cofundador de tecnología, pasó 7 años en prisión por un crimen cometido por los inversores que robaron su empresa. Está en todas partes, susurró Laura, desplazándose por las veces que había sido compartido y los comentarios. Twitter, Reddit, LinkedIn. Alejandro está en todas partes. Carla les hizo un gesto para que entraran. Vamos, haremos una entrevista en vivo en 20 minutos. Los programas matutinos ya están llamando. Esto va a ser masivo. Mientras entraban al estudio, el teléfono de Alejandro comenzó a explotar con notificaciones. Mensajes de antiguos colegas, de otros reclusos que había conocido que sospechaban de sus propias condenas erróneas, de abogados que ofrecían representación pro bono, de reporteros solicitando entrevistas, y un mensaje de un número desconocido que hizo que su sangre se congelara y luego se calentara. Alejandro, soy la jueza Silvia Herrera, presidí su caso. Necesito hablar con usted urgentemente. Creo que cometí un terrible error. Laura vio cómo cambiaba su rostro. ¿Qué es? Él le mostró el mensaje. La jueza, respiró ella. Si reabre tu caso, exoneración total, terminó Alejandro. No solo reivindicación, borrado, como si nunca hubiera pasado. 20 minutos después, se sentaron bajo las luces del estudio mientras Carla hacía preguntas y Alejandro contaba su historia, toda, a una audiencia en vivo de 47,000 personas que crecería a millones por la mañana. Habló de las firmas falsificadas, del abogado muerto, de los años en una celda, de los algoritmos robados y rebautizados, del fraude sistemático que había enriquecido a Federico Beltrán y destruido a Alejandro Ríos. Y con cada palabra, cada documento que Carla mostraba en pantalla, la verdad se hizo innegable. Al amanecer, Federico Beltrán había renunciado a Capital Nexus para pasar tiempo con la familia. Al mediodía, la SEC había anunciado una investigación completa con posibles referencias penales. Al anochecer,
Otros 3 ex ejecutivos de Nexus habían sido arrestados. Y al final de la semana, la jueza Silvia Herrera había presentado una moción de emergencia para anular la condena de Alejandro, basándose en evidencia recién descubierta de mala conducta procesal y testimonio fraudulento. 6 meses después, Alejandro estaba de pie en la misma sala del tribunal donde había sido sentenciado 7 años antes. Pero esta vez, las palabras de la jueza Herrera fueron diferentes. Señor Ríos, en nombre de esta corte y del sistema de justicia que le falló, anulo formalmente su condena. Usted está completamente exonerado. El registro reflejará que es inocente de todos los cargos. Lo lamento profundamente. Laura le apretó la mano, mientras las lágrimas corrían por el rostro de ambos. Fuera del juzgado, los reporteros se agolpaban, pero la abogada de Alejandro, una mujer feroz llamada Gabriela López, que había tomado su caso pro bono después de leer el artículo de Carla, los contuvo. El señor Ríos hará una breve declaración, anunció ella. Alejandro se acercó al micrófono, sintiendo el peso de las cámaras y los ojos, pero también sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. Hace 7 años fui enviado a prisión por un crimen que no cometí, dijo. Perdí a mi madre, mi reputación, mi libertad y casi mi fe en la justicia, pero no perdí todo, no perdí la verdad. Y hoy, esa verdad finalmente ha regresado a casa. Hizo una pausa, recomponiéndose. A todos los que han sido condenados injustamente, a todos los que han sido silenciados por personas con más poder y dinero que integridad, no dejen de luchar. La verdad tiene una forma de sobrevivir, incluso cuando todo lo demás se les es arrebatado. Alguien en la multitud gritó, ¿qué pasa con TechVenture ahora? Alejandro miró a Laura, que estaba a su lado, ya no la joven insegura que había dejado de visitar a su hermano en prisión, sino alguien que había encontrado su propio coraje. TechVenture está siendo reconstruida, respondió Laura, bajo un nuevo liderazgo, con los principios fundacionales originales restaurados y con Alejandro Ríos listado como el cofundador que siempre fue. ¿Trabajará allí?, preguntó otro reportero a Alejandro. Él sonrió, una sonrisa real esta vez, no amarga o cautelosa, sino genuinamente esperanzadora. Eventualmente, pero primero estoy comenzando una organización sin fines de lucro de defensa legal, para personas que no pueden permitirse luchar contra condenas erróneas, personas que necesitan que alguien les crea cuando nadie más lo hará. El fondo ya había recaudado $2,3 millones de donantes que habían leído su historia. Federico Beltrán, en un último intento desesperado por evitar el procesamiento, había contribuido voluntariamente con $500,000 como parte de un acuerdo de conciliación. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era un comienzo. Esa noche, Alejandro y Laura estaban en la azotea de la sede de TechVenture, el mismo edificio donde todo había comenzado hace 6 meses. Mamá estaría orgullosa, dijo Laura en voz baja. Alejandro asintió, con la garganta tensa. Sí, lo estaría. Lamento no haberte creído antes, lo sé, pero me creíste cuando importaba. Laura apoyó la cabeza en su hombro y observaron la puesta de sol sobre la ciudad que le había quitado todo a Alejandro y ahora, lentamente, le estaba devolviendo algo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carla. Acabo de recibir confirmación. 60 minutos quiere hacer 1 hora completa sobre fraude corporativo y condenas erróneas. ¿Te interesa? Alejandro respondió, solo si podemos hablar de las otras 2. 300 personas actualmente en prisión que también podrían ser inocentes. La respuesta de Carla llegó de inmediato. Esa es exactamente la razón por la que te quieren. Laura miró el mensaje. Realmente vas a hacer esto, ¿verdad? No solo limpiar tu nombre, sino luchar por todos los demás. Alguien tiene que hacerlo, dijo Alejandro simplemente, y sé lo que se siente ser esa persona en la que nadie cree.
No voy a dejar que nadie más pase por eso solo. Debajo de ellos, las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, una por una, disipando la oscuridad. Y por primera vez en 7 años, Alejandro Ríos miró su futuro y vio posibilidades en lugar de solo supervivencia. La mejor venganza no fue destruir a Federico Beltrán, aunque ver su imperio desmoronarse había sido satisfactorio. La mejor venganza fue demostrar que se le podía quitar todo a alguien, su libertad, su reputación, sus años, y aún así no romperlo. Que la verdad, no importa cuánto tarde, finalmente encuentra su camino a casa. Y que a veces las personas que intentan enterrarte no se dan cuenta de que en realidad solo están plantando semillas. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para más historias reales sobre justicia, resiliencia y el poder de nunca rendirse, incluso cuando el mundo entero te dice que te quedes abajo.